porque efectivamente uno de los principales motivos de la publicación de las cartas encontradas entre Rosario Castellanos y Raúl Ortiz y Ortiz es la de dar a conocer, la de acercar al público de todas las edades y de género que sea, la obra de ambos autores. Vamos a poder leerlo, vamos a poder informarnos, vamos a poder disfrutar de su sentido del humor, de ambos autores, y de informarnos. Amigos de Atando Libros, viajeros literarios, el día de hoy estamos con Ángel Cuevas, quien fue el asistente de Raúl Ortiz y Ortiz. Y el día de hoy, pues primero queremos agradecerle el que nos brinde este tiempo para platicar. Encantado, Angie, muchas gracias también a ti y a tu programa Atando Libros y a todos los que nos escuchan. Gracias por escucharnos sobre este nuevo libro epistolario de Rosario Castellanos y de Raúl Ortiz y Ortiz. Pues muchas gracias y como siempre al Fondo de Cultura Económica, que siempre nos brinda este espacio para poder platicar con sus autores. El tema de hoy es Cartas encontradas de Rosario Castellanos del periodo de 1966 a 1974. Y bueno, yo la verdad es que me gusta tener una charla con los autores o con los responsables de los libros desde el punto de vista del lector, pero también la parte periodística. Creo que este es un esfuerzo súper importante, aunque es toda la parte de un formato epistolar, son una serie de cartas que Rosario intercambió con diversos amigos, obviamente con Raúl Ortiz y Ortiz, de él vamos a hablar un poquito, pero me parece que es un esfuerzo importante porque muchas veces autores como ella, Rosario Castellanos, a Alfonso Reyes, se les tiende a subir en un pedestal y de repente pierden esa dimensión de ser autores al acceso del resto de la gente. Se convierten como en una cuestión de mito donde solo los literatos y los intelectuales tienen derecho a leerlos. Y me parece que este es un esfuerzo muy bonito para acercar, obviamente, a todo mundo a esta gran autora, escritora, embajadora y demás. Entonces, ¿cuál fue el motivo por el cual se decidieron hacer esta compilación? Porque veo aquí en el libro que también se tuvieron que pedir derechos a los herederos de Rosario Castellanos y por otro lado a los herederos de Raúl Ortiz y Ortiz. Así es, Angie. Bueno, es muy importante lo que tú estás mencionando, porque efectivamente uno de los principales motivos de la publicación de las cartas encontradas entre Rosario Castellanos y Raúl Ortiz y Ortiz es la de dar a conocer, la de acercar al público de todas las edades y de género que sea, la obra de ambos autores. La obra de ambos autores desde una parte muy humana, porque aquí no vamos a leer sus poemas, aquí no vamos a leer sus traducciones, sino que vamos a ser partícipes de este intercambio epistolar entre ellos, donde lo mismo se contaban sus logros y sus alegrías que sus cuitas, entreverado todo eso con el intercambio de las obras de teatro que estaban viendo, de las películas que les gustaban, de las que no les gustaban. Son ambos, en tanto intelectuales, son personas pensantes, son personas críticas, entonces están comentando el acontecer del medio intelectual, del medio artístico de México y de varios otros lugares del mundo, que ambos son cosmopolitas en un momento muy importante que es la década de los 60 y la década de los 70 del siglo pasado, ¿no? Entonces, este libro pues es un testimonio vivo, no obstante que están por cumplirse los 50 años de la muerte de ella y no obstante que el maestro falleció hace casi 7 años sin poder ver este libro, pero afortunadamente los lectores y los que estamos todavía en este plano, vamos a poder leerlo, vamos a poder informarnos, vamos a poder disfrutar de su sentido del humor, de ambos autores, y de informarnos.
Fíjate, Angie, que un aspecto importante de esta edición es que es una edición crítica. Ujú, trae un tono. El editor, Alfonso de Aquino, se preocupó porque hubiera este prólogo del maestro Ortiz y Ortiz y porque hubiera una larga serie de notas a pie de página donde le íbamos preguntando al maestro, oiga, ¿y quién era esta persona? Y porque de pronto entre ellos pues, hablaban así de la gente, como, ah, sí, viste a Pedro, ajá, pero nosotros no sabemos de quién estaban hablando, ¿no? Ahora, me parece importante, digo, para ir llevando como de la mano a los que nos ven, em, me parece que primero a mí me salta la pregunta de cómo encontraron estas cartas. Buena pregunta, Angie. Bueno, ahora el libro se llama Cartas Encontradas. Originalmente se llamaba Cartas Robadas. Las cartas que ella le escribió a él, tanto las del periodo de Estados Unidos como del periodo de Israel, las originales fueron sustraídas de la biblioteca del maestro Ortiz. Afortunadamente, él conservó uno o dos juegos de fotocopias de estas cartas, bastante legibles las copias, y a partir de ellas se pudo rescatar los textos de las cartas de ella. Algunas de estas aparecen en formato facsimilar en el libro, algunas manuscritas, otras tipografiadas, y esa era la primera edición que había hecho Daquino, así se pensaba publicar el libro, con una selección iconográfica, etcétera. Pero tiempo después, una sobrina del maestro Ortiz, que es Claudia Vidal, encuentra en el desván de la casa del maestro, buscando otros documentos, una caja donde se conservaban copias al carbón de las cartas que él le escribió a ella cuando el periodo de Israel. Entonces, aquí nos dice, no, pues esto, imagínate, te encuentras una joya ahí, pues hay que incluirla, ¿no? Entonces, de allí que la edición haya cambiado de título a Cartas Encontradas. Claro. Ahora, se divide en dos grandes partes, su vida primero en Norteamérica y la vida como embajadora en Israel. Hay que mencionar que a ella le tocó una etapa muy complicada en la política mexicana y en las cartas menciona mucho a Raúl Ortiz de Ortiz, que son desterrados. Recordemos que en ese tiempo estaba Díaz Ordaz, pues este presidente negro, pero me encanta porque la manera en cómo nos relata Rosario Castellanos es crítica, es dicharachera, hace uso de los refranes que todo mundo usa, tiene una manera también de burlarse de sí misma, ¿no? Pero Claro, todo el tiempo. claro, pero también hace parte de esta cultura de su tiempo y de repente por ahí nos suelta bombas hace mucha referencia a la región más transparente que espera que ahora sea menos turbulenta por los tiempos que corren, pero también se burla de grandes autores en el sentido de un poquito la introspección de pues a veces yo no entiendo, ¿no? Y menciona, por ejemplo, a Pedro Páramo, ¿no? Dice, yo realmente no entiendo el libro, ¿no? Y que una gran autora como ella de repente se dé esas licencias, pues la hace más cercana. No sé qué opines. Claro que sí. Bueno, pues estas cartas eran, vamos, no eran públicas, eran entre ellos dos, así que en estas cartas vamos a leer libre y abiertamente lo que pensaban, no solamente sobre Rulfo y Pedro Páramo, sino sobre todo un grupo de escritores que eran los escritores del momento. De muchos de ellos se expresan bastante bien, como del Chato Elizondo, que es Salvador Elizondo, o de una amiga en común, que es la doctora María del Carmen Millán, a quien ambos apreciaban y admiraban. Pero también está esta otra parte eh, que ellos llaman, utilizando una propia una metáfora propia de ellos, que es la de comer prójimo. Entonces, esa parte es pues muy enriquecedora porque y tú decías hace un momento de los autores que están puestos en un pedestal, pero estos autores conocían y departían con estos autores, con estos otros autores en el día a día. Entonces los conocían porque trabajaban juntos en la UNAM o porque publicaban en los mismos medios
porque estaban en las mismas conferencias, etcétera. Entonces, tenemos una información de viva voz y tenemos una información de primera mano sobre este medio intelectual, este medio literario de México, muy rico, muy interesante, y tú observas muy bien este sentido del humor, donde ambos hacen autoescarnio, igual se burlan de ellos mismos como se pueden burlar de cualquier otro, ¿no? Rosario Castellanos se la pasa haciendo bromas de sí misma. Es divertidísimo también esa parte, es muy ameno leer. Claro, y es divertida, pero te va llevando precisamente a sumergirte dentro de esta cultura, dentro de la literatura, de la música, de la parte de las obras de teatro. Hace de repente crítica, ¿no? De ciertas obras que le gustaron, no le gustaron, de ciertas películas. También se mantiene una crítica hacia la visión que ella tiene de Estados Unidos, a pesar de que pues está dando clases, obviamente, en la Universidad de Indiana, en Bloomington, y después Sí, llaman para hacer 5 clases, bueno, clases durante 5 semanas en la Universidad de Colorado. Pero esta visión de aquí todo es como automático, el consumismo, es interesante, ¿no? Pero también la visión de Raúl Ortiz de Ortiz, que de repente le dice, bueno, pues es que mi amiga chabacana, ¿no? Por ahí le menciona que es muy chabacana, que dice las cosas con un desparpajo total. Y creo que eso es total. interesante, ¿no? Porque también baja del pedestal a estos grandes escritores. Por ejemplo, de repente menciona a Carlos Fuentes, a Vargas Llosa, que son dos escritores de repente muy polémicos, pero la reflexión en el sentido de la parte que refiere a Norteamérica, me llamó mucho la atención esta frase que dice, sí he trabajado para el tío Sam porque no para la oligarquía mexicana que es su apéndice. O sea, hace una Claro, crítica mordaz de la política claro. mexicana y también de los gringos, que curiosamente yo siempre digo que la historia se muerde la cola y que ahorita estamos viviendo una situación pues muy tensa entre estos dos países y creo que viene a cuento estas cartas, ¿no? Claro que sí. Fíjate que, bueno, esto tiene que ver con el destierro que mencionabas, la situación política del país, porque ellos siendo catedráticos y funcionarios de la UNAM, eh, en el periodo del doctor Ignacio Chávez, cuando el doctor Ignacio Chávez es derrocado, pues su equipo de colaboradores pues también es desterrado de la UNAM. Esa es la razón por la cual Rosario Castellanos va a dar clases a Estados Unidos, y desde la primera carta que le escribe, todas las vicisitudes kafkianas que le van ocurriendo, ¿no? Desde que el avión se retrasa y entonces le están ofreciendo una comida de recepción, y Sí, ella dice, llega como 3 horas después y dice, llegué a lavar los platos de mi comida, ¿no? Su equipaje se pierde, se lo llevan a otro aeropuerto, se lo entregan días después. Y siempre haciendo esta broma, esta sátira, esta crítica que tú dices, pero con un sentido del humor finísimo, ¿no? Dice que recibe llamadas telefónicas así, ah, no sabe ni quién le habla, el y que le dice, FBI, que así es el FBI, ¿no? Y dice, utiliza gas, y entonces que ella dice sí, y que le cuelgan, y sí, que diario luego una pregunta. lo vuelven a llamar, y entonces que si se baña en tina o en regadera, o en regadera, y que ella responde en las dos al mismo tiempo, y le dice a Raúl, si ellos me van a hacer ese tipo de preguntas, yo no me voy a dejar así nada más porque sí, es ingeniosísima, ¿no? Claro. Y tienes agudeza, ¿no? También para criticar el poco conocimiento que hay de Latinoamérica en Estados Unidos. Cuando le menciona, ¿no? Estoy dando la cátedra de civilización latinoamericana, no hay indígena dispuesto a apechugarse esa materia. Entonces me la echan a mí. Sí, sí, le toca a ella, y la crítica que hace de pronto pues del desempeño académico de los alumnos de estas universidades, de cómo puede haber alguien que ya tiene una maestría y así, y de pronto en los exámenes, híjole, pues no hay un nivel suficiente, ¿no? Por decirlo menos, para cursar y para acreditar un posgrado como estos.
Claro. siempre está haciendo ella este reflejo, esta crítica con toda agudeza, con todo sentido del humor, ya sea en Estados Unidos, ya sea en Israel también, ¿no? Las cosas que le ocurren allá, todos estos protocolos diplomáticos a los que pues se ve obligada, ¿no? Por su cargo, por su función. Y cómo lo refiere, algo que podría ser un testimonio oficial, rígido. Ella se lo cuenta a Raúl Ortiz con gran sentido del humor, con gran fluidez. Es muy rico todo lo que podemos encontrar en este epistolario, Angie, tanto sobre la vida como sobre la obra de ambos amigos y del medio pues, que les tocó vivir. A eso Eh, iba, ¿no? El medio y el caldo de cultivo que se gestó, porque hemos leído nosotros varios libros que hablan, yo les llamo los rebeldes del porfiriato, y cómo ella también cae en esta parte de la escuela de jurisprudencia, caldo de cultivo de Vasconcelos, de Martín Luis Guzmán, de muchos grandes escritores y grandes políticos también, y de repente se van a la UNAM con Vasconcelos, ¿no? Y ahí empieza a gestarse esta nueva cultura mexicana que apela por un lado al nacionalismo, pero también tiene los ojos pegados con la literatura pues mundial, ¿no? Muchos de claro, ellos claro. se fueron a París cuando cayó el porfiriato, se embebieron de toda esta gran cultura y regresaron a México con nuevas ideas y con nuevas propuestas. Y ahí en las cartas, por si ya han leído algunos libros que en el club de lectura de Atando Libros hemos también devorado, nos Ujú. cuenta acerca del grupo de Jorge Portilla, del grupo Hiperión, de los filósofos alrededor de José Gaos, como Luis Villoro, Leopoldo Sea, Jorge Portilla, y habla, obviamente yo ahí amé a mi Martín Luis Guzmán, dice que leía siempre la versión del tiempo para Estados Unidos de este maravilloso escritor crónico, para mí el mejor de la Revolución Mexicana. Entonces, te va sorprendiendo de toda la gente a la que conocía, ¿no? También Sí, es eso. claro que sí. Y bueno, creo que estás tratando un punto muy importante y que se refleja en las cartas encontradas, que es esta afiliación al poder, a un cargo diplomático. Hay una renuencia de Rosario Castellanos al principio y se la refiere a Raúl y él mismo la cuenta en su prólogo, porque cuando le ofrecen el cargo diplomático, ella considera que aceptarlo es inconsecuente con sus principios, la va a coartar en cuestión de su trabajo literario, su trabajo de artista, y no obstante, ella asume esa responsabilidad, ella se determina y dice, bueno, esto es lo que la vida me está poniendo ahora enfrente, lo tomo, lo asumo, y creo que fue algo pues muy significativo en su vida. En las cartas vamos a leer cómo Rosario en Tel Aviv está viviendo una vida plena. Sí, Para ese momento ella ya está divorciada, ella ha consumado su divorcio, ella es libre, su hijo, que es un adolescente en ese momento, vive con ella, lo cual para ella es muy importante. Eh, es diplomática, desde su función, claro que tiene muchas problemáticas que también refiere en el libro, pero desde esta función puede viajar, viaja a varios países de Europa, viaja a Irán y refiere estos viajes que hace y los autores que lee y lo que ve en estos países. Y al mismo tiempo, ella se lo dice a Raúl, se siente libre y plena. Está escribiendo teatro, muda la dirección de la Embajada de México a una casa frente a la playa. sí, se la pasa bomba, se Se la la pasa pasa bomba, bomba. Está claro. escribiendo teatro, está escribiendo poesía. Le dice a Raúl que empezó un diario, no de lo que le ocurre, sino de lo que se le ocurre. Está muy feliz. Está dando clases, a ella le encanta la cátedra. Está dando clases en la Universidad de Jerusalén sobre literatura latinoamericana. Entonces creo que le está yendo de maravilla. Hay una, Aunque perdón,
Hay una frase que creo que encierra lo que estamos ahorita platicando, que dice, pensar que pude morir sin haber sido embajadora, que era para lo que estaba hecha. ¿Cómo osa el estar de embajadora, que al principio, como usted decía, se revela un poco, pero bueno, Echeverría la manda, porque ya hay cambio de sexenio y hasta le dan premios y demás el gobierno mexicano? Ella creo que es su etapa más prolífica, ¿le parece? Sí, yo creo que sí. Bueno, yo creo que Rosario fue prolífica toda su vida, desde muy joven, desde sus primeros libros de poesía, muy joven. Ella, ese es uno de sus rasgos característicos. Nunca dejó de trabajar en lo que a ella le gustó, que fue principalmente la literatura. Nunca dejó de escribir poesía, cuento, novela, ensayo, periodismo, teatro, Claro. etcétera. Pero yo creo que en este momento o etapa final de su vida es cuando más prolífica en libertad se encuentra. Está trabajando muy, muy a gusto, está produciendo. Ella es otra persona, definitivamente, en esta última etapa de su vida, del 71 al 74 años. Claro, y en esta también hay cosas de llamar la atención. Por ahí hay una carta que le manda una mujer como haciéndole la crítica de por qué está aquí, que el hijo y no sé qué, y Rosario le contesta y la pone en su sitio. Eso también es súper interesante porque ella es como de las precursoras de lo que ahora llamamos feminismo, y ella sin forzarlo, sin tratar de estar combatiendo y poniendo yo soy primero porque soy, no, de una manera realmente verdadera, genuina y con los recursos que tenía pues a la mano, ¿no? Y bueno, ahorita que mencionaba el libro, para los que lo vayan a buscar, tiene fotografías, tiene versiones obviamente de las cartas. La verdad ha sido un lujazo leerlas. Y yo creo que es una buena manera de iniciarnos, ¿no? ¿Le parece a usted, antes de Totalmente de algunos acuerdo. otros libros, mejor leer primero estas cartas? Totalmente de acuerdo, Angie. Es un umbral introductorio a la vida y a la obra de Rosario Castellanos que nos permite verla, aprehenderla desde la perspectiva también de su amigo Raúl Ortiz y Ortiz, porque él hace un ensayo muy generoso donde revisa la vida y la obra de su amiga desde su infancia hasta el momento de su muerte, y revisando el grueso de su obra, ¿no? Llámese poesía, llámese narrativa, llámese periodismo, llámese teatro, llámese ensayo. Entonces, definitivamente coincido porque es un libro que además de que lo van a disfrutar cuando lo lean, es un libro que nos va a enriquecer, que nos va a enseñar de nuevas cosas y que nos va a permitir darnos cuenta de que estos autores que están puestos en un pedestal por la oficialidad, eran seres humanos de carne y hueso y quieren, todavía quieren compartir con nosotros su trabajo, su Claro, obra. y son vigentes, ¿no? Me parece que son vigentes y que son muy actuales. Y aparte, creo que para los que hemos leído, por ejemplo, alguna visión de Alfonso Reyes, de Martín Luis Guzmán, de Nahui Olin, del mismo Vasconcelos, creo que nos va completando mucho la fotografía del ambiente que se respiraba, la cultura, no solo en México, sino en el exterior, en Estados Unidos, en Israel, y al final pues nos da esta imagen de una mujer que vivió con los tiempos que le tocaron vivir, pero que siempre trató de conservar esa alma inquieta, independiente y también un poco rebelde. De acuerdo pues a lo que iba viviendo, ¿no? Y que también estaba enamorada de México. A mí me llama la atención, ya casi estamos llegando al final de esta charla, pero esta obsesión por el aire, siempre menciona la región más transparente, ¿no? Y hace ahí una burla. Entonces, no sé si, si tiene algo que ver con un simbolismo o por la época política que le tocó a ella estar fuera de México. Bueno, pues esta parodia, como bien lo señalaba Angie,
es la región más transparente que de pronto es turbia y que de pronto es turbulenta, y no obstante, como ella misma dice en estas cartas de Estados Unidos, si ya trabajé para el tío Sam, ¿por qué no voy a regresar a México y por qué no voy a aceptar la cátedra que me están ofreciendo, un asiento permanente, una cátedra permanente en la UNAM? ¿Por qué no voy a aceptar vivir y trabajar o seguir trabajando en el país, en esta región más transparente donde ella vivió, donde nació y donde siempre tenía sus raíces, ¿no? Definitivamente. Recordemos toda esta vena indigenista que también es muy importante en la obra de Rosario Castellanos. Ella, no obstante que es hija de un importante hacendado chapaneco, como lo podemos ver en su novela Balún Canán, pues siempre estuvo en contacto directo con la tierra, con la naturaleza, con las nodrizas indígenas, ¿no? Entonces, eso también es muy importante. Yo creo que tal vez el aire o la región más transparente sería esa, ¿no? Con ese contacto con la naturaleza, con las raíces propias, Angie. Claro. Bueno, pues estamos llegando ya al final de esta charla. Ángel Cuevas, asistente de Raúl Ortiz y Ortiz, le agradezco muchísimo la charla de esto. Y cartas encontradas, obviamente de Rosario Castellanos y Raúl Ortiz y Ortiz. Quiero decir que la vamos a tener en el Club de Lectura en el mes de abril. Le extiendo la invitación para ver si podemos tener una charla nuevamente con usted y con los Encantado. autores, porque me parece súper importante que la tengamos presente, que la leamos y la conozcamos desde otro punto de vista. Y bueno, pues muchísimas gracias. Gracias al Fondo de Cultura Económica que siempre nos da tiempo para platicar con ustedes. Y recuerden que esta charla la vamos a poder ver en nuestro canal de YouTube, extractos en el canal de TikTok, Instagram y Facebook. Y recuerden, viaja atando libros. Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias, Angie Valdés, y muchas gracias a Atando Libros y a todos los que nos escuchen.